Bueno, entonces para esta noche tenemos el capítulo 9 del libro de Génesis. Continuamos con la serie de estudios del libro de Génesis. Y para este capítulo vamos a comenzar a entender lo que pasa después del diluvio, cuando ya Noé y sus hijos son mandados por Dios, ordenados por Dios a que ellos salgan del arca y comiencen a poblar la tierra. En estos primeros versículos vamos a ver que Dios está reafirmando el dominio de la población humana a través de Noé y de sus 3 hijos. Recordemos que eran 8 personas que venían en el arca. Noé con sus 3 hijos, sus esposas y la esposa de Noé, son 8 personas. Entonces, aquí Dios le está ordenando a Noé que él tome dominio de la repoblación humana. Es un mandato similar, recordemos en Génesis 1:28, habíamos dicho que Dios le había ordenado a Adán y a Eva que ellos repoblaran la tierra, que se fructificaran y que se multiplicaran y llenaran y sojuzgaran la tierra. Lo mismo entonces vemos aquí con Noé, con su esposa y con cada uno de sus hijos. Leemos en el versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es una orden, un mandato que Dios le da a Noé y a su familia. En el versículo 2 leemos, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Entonces vemos en estos 3 versículos que el dominio y que va a tener Noé y su familia sobre la tierra va a ser sobre las plantas, sobre los animales. El temor de los animales y la creación hacia el hombre son una base de un inicio del gobierno humano sobre la creación. Antes del diluvio no veíamos un gobierno humano. Ahora, a partir del diluvio, vamos a ver una adición que se comienza a traer sobre la humanidad, y es que Dios va a incluir un tipo de juicio y de gobierno sobre la tierra. Se podía entender, algunos podían entender que antes del pecado los animales se sujetaban voluntariamente a los hombres, pero vemos que ahora los animales van a tener miedo, van a ser sojuzgados y van a ser administrados por los seres humanos. Pero esto no va a ser para que el hombre destruya la creación, sino para que los administre de una manera sabia, y dice para mantenimiento. ¿Sí? Entonces, la razón por la cual Dios le encomienda a Noé y a su familia y a todos sus descendientes que sojuzguen y que tengan dominio sobre naturaleza es para mantenimiento y preservación de la creación, no para destrucción. Versículo 4, vamos a ver un aspecto diferente de este capítulo, y es que se va a comenzar a hablar del término de lo que significa la sangre. ¿Por qué la palabra sangre es clave a partir de estos versículos 4, 5 y 6? Es importante porque en el resto de lo que es el Antiguo Testamento, la Biblia va a hablar de lo que es el sacrificio de animal y el derramamiento de la sangre de los animales en el sacrificio en la ley de Moisés para perdón de pecados. Entonces, Dios desde aquí, desde el Génesis capítulo 9, versículo 4, está haciendo una afirmación con respecto al significado y al valor que tiene la sangre en el ser vivo. Entonces, en este caso, se va a referir al valor de la sangre en la vida humana, pero también tiene valor en la sangre del animal, porque recordemos que van a ser utilizados para sacrificio y perdón de pecados en lo que es la ley de Moisés. Entonces, versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es decir, Dios establece que la vida está en la sangre y que no debemos comer sangre ni derramar sangre de animales ni derramar sangre humana inocente. ¿Por qué? Dice, porque ciertamente demandaré. Esta palabra demandaré significa que Dios demanda y Dios
Dios es quien da y quita la vida, por tanto, Él es el quien debemos darle cuentas por el derramamiento de sangre. Es Él quien demanda la sangre de nuestras vidas. Dios nos da la vida y la vida le pertenece a Él. Entonces, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, es decir, el que cometiere homicidio, el que matare a un inocente, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, que vemos aquí en el Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El ser humano tiene un valor intrínseco, que es que somos todos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y vemos aquí una referencia con Éxodo 20, no matarás. Es un mandamiento de Dios no matar a una persona inocente, no cometer homicidio, porque somos creados a imagen de Dios. Imagen de Dios es hecho el hombre. Solo Dios es quien da y quita la vida. Por lo tanto, tenemos que darle cuenta a Él por el derramamiento de sangre inocente. Versículo 7, vemos, dice, mas vosotros multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Perdón, quería hacer otra mención aquí con respecto a lo de la sangre, se me pasó aquí, dice, este es un término legal de Dios como juez y es el pago de la deuda que es seguro que no va a pasar por alto a Dios. Es decir, antes del diluvio había violencia y pecado y desorden y maldad, pero parece que ahora, a partir de Noé, va a comenzar una nueva manera de gobierno, porque ya va a haber una paga por el pecado. Una persona que derrama sangre inocente va a pagar con su propia vida. Eso lo vamos a mirar más adelante. Entonces, ahora sí, mirando, comienza la institución de la autoridad de gobierno, la pena capital al que cometiera homicidio, y las formas de gobierno operan de manera importante porque Dios fue quien lo estableció. Voy a leer aquí en Mateo 26:50, dice, entonces se acercaron a Jesús cuando lo capturaron para llevarlo preso y crucificarlo. Dice, echaron mano a Jesús, lo prendieron, pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, tratando de ayudar a Jesús, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Jesús entonces le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Es decir, en este momento en que a Jesús lo capturan, Jesús no hace un juicio de defenderse y de matar a los que tratan de matarlo, sino que este es un juicio que es un juicio venidero, perecerán. No era el momento cuando Jesucristo iba a la cruz porque era necesario que Él muriera en la cruz por nuestros pecados. Pero más adelante va a venir un juicio, va a haber un juicio venidero y aquellos que no se arrepienten van a ser juzgados por el juicio de Dios. Ahora sí, miremos versículo 9. Dice, más vosotros. Entonces, fíjense aquí en el versículo 6, dice, el que derramare sangre de hombre, es decir, aquel que sea un homicida, más vosotros. Entonces, no ellos, sino ustedes, aquellos que vivan en fe, que vivan en obediencia, que quieran agradar a Dios. Ustedes deben enfocarse en fructificar la tierra, en multiplicarse, en procrear abundantemente y llenar la tierra. Aquí comienza una nueva etapa en la vida de la creación y es sobreabundar y dominar sobre la tierra, nuevamente no para destruirla, sino como administradores, porque Dios es el creador de todo, Él es el que nos ha dado la vida, pero nosotros somos administradores porque Dios nos ha dado esa responsabilidad de ser administradores de todos los recursos que Él nos ha colocado. Entonces, vemos también, importante que tengamos en cuenta que a pesar de que la tierra se va a volver a llenar y fructificar, hay algo que no ha desaparecido a pesar de que hubo un diluvio, el pecado. El pecado no ha desaparecido, el pecado continúa y va a continuar hasta que Cristo Jesús regrese por su pueblo.
va siempre a estar el pecado en medio de nosotros. Y es lo que necesitamos entender con los versículos que vamos a tener más adelante. A partir del versículo 8 vamos a ver que Dios establece un pacto con Noé, una promesa que él le va a dar a Noé. Dice el versículo 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Aquí vemos lo que a algunos les gusta reconocer o identificar como el pacto de Noé o el pacto noético. Este pacto tiene un origen divino. ¿Lo inició quién? Lo inició Dios. Es un origen divino. Dios es quien lo determina. Él determina cuándo y cómo son las condiciones de este pacto. El pacto tiene un alcance universal porque dice que este pacto es para ustedes, la familia de Noé, Noé con sus hijos, pero también a sus descendientes y todo ser viviente es universal, a todos los animales, toda bestia. Vamos a ver este pacto de qué se trata esta promesa. Es incondicional, es decir, sin amenaza de que se puedan perder sus beneficios. Es perpetuo o válido por todos los siglos. ¿Y de qué se trata este pacto? Bueno, este pacto dice, estableceré mi pacto, versículo 11, con vosotros, y no exterminaré ya más la tierra, no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Entonces, no va a volver Dios a traer un diluvio sobre la tierra, no va a haber un tipo de juicio de Dios sobre la tierra de esta categoría de diluvio. Obviamente vemos el juicio de Dios continuamente sobre la creación. Recordemos cuando Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén, es una manera de juicio. Recordemos el diluvio es una manera de juicio y más adelante vamos a continuar viendo otras maneras de juicio. Hoy día podemos decir que Dios sigue sojuzgando la tierra y la creación de muchas maneras. Las enfermedades, la injusticia, las catástrofes naturales. Son maneras de juicio de Dios, pero específicamente se refiere a Noé con este pacto que no va a volver a haber diluvio. En ningún momento Dios está diciendo que no va a destruir la tierra o que no va a traer juicio sobre la tierra. Sí, sí va a pasar el juicio de fuego, ¿sí? En contraste con el diluvio vamos a tener el juicio de fuego, que será de una manera catastrófica, súbita o rápida. La Biblia nos advierte que va a haber el día del juicio. El profeta Malaquías escribió, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, aquellos que no se arrepientan, que no quedan en Cristo Jesús, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esto está en Malaquías 4:1. Pero en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista también habló de la necesidad de huir de la ira venidera. ¿Cómo huimos de la ira venidera? Bueno, arrepintiendo de nuestros pecados y creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador y pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir una vida de obediencia. Esta fe que solamente es una dádiva de Dios, Él nos la puede dar si la clamamos y le pedimos a Él. Entonces, no habría más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta señal, una señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Bueno, miremos cómo esto va a ser por siglos perpetuos. ¿Cuál es esa señal? Ya muchos de ustedes quizá saben de qué se trata esta señal. Y esta señal es el arco iris que Dios colocó en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. El arco es una señal de paz
manifiesta la misericordia de Dios por nosotros y vemos cómo los rayos del sol atraviesan el agua de las nubes y reflejan los colores del arco iris. Es muy común para Dios cuando Él establece un pacto con su pueblo que Él utilice una señal. Vemos en el caso, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver cuando Dios establece el pacto con Abraham, que la señal era la circuncisión. Dice, y me acordaré, versículo 15, me acordaré del pacto mío, no porque Él se haya olvidado, sino porque Él lo va a tener presente. Me acordaré del pacto mío. El pacto mío porque es Dios quien hace el pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Versículo 16. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre las tierras. Vuelve y se repite lo mismo, no hay duda de que el pacto es de Dios. Y dijo pues Dios a Noé, esta señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ahora vamos a entrar a otro punto dentro del capítulo 9, otro tema, pero que todo está correlacionado, y es la embriaguez de Noé. Noé tiene 3 hijos, que son Sem, Cam y Jafet. Y quiero mostrarles aquí parcialmente cómo en los próximos versículos que vamos a ver más adelante en el estudio, vemos aquí la descendencia de Noé. Tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Miren que los hijos y los hijos de sus hijos vienen a ser quienes pueblan, a convertirse en las naciones que van a haber sobre la tierra. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que es por medio de Sem, escogido por Dios, que viene Jesucristo. Y Sem, aunque tenía 5 hijos, el linaje de Cristo Jesús viene por medio de Arfaxad. Y él tiene hijos, los hijos tienen más hijos, y más adelante vamos a ver que por medio de Arfaxad viene Abraham, y después viene todas los descendientes de David hasta llegar a Jesucristo. Cam, que vamos a ver en los próximos versículos, desobedece, deshonra a su padre y recibe maldición de parte de su padre. Cam se convierte en el padre de estos hijos que vienen a generar naciones, grupos étnicos, diríamos también. Uno de esos hijos es Canaán. Y estos hijos de Canaán se van a convertir en siervos de los hijos de Sem, y Jafet va a estar bajo la bendición o la cobertura de Sem. Lo vamos a mirar en los próximos versículos. Entonces, hay muchas partes que hay escritas en los libros del Antiguo Testamento donde habla cuando Israel iba a conquistar la tierra de Canaán como la tierra prometida, y vamos a ver que todos estos jebuseos, amorreos, heveos, araqueos, todos estos amateos eran ellos van a convertirse en enemigos y va a haber una guerra porque va a haber una invasión y una posesión de la tierra prometida de Canaán por parte del pueblo de Israel. Entonces, estas tribus o estos grupos étnicos son precisamente descendientes de Cam, como un dato que es importante tenerlo en cuenta para relacionar los eventos que ocurren en la Biblia. Bueno, entonces, entrando al versículo 18, leemos: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Canaán, lo que va a ser la tierra prometida donde Abraham va a entrar. Después, más adelante, el pueblo de Israel con el exilio de Egipto entran a conquistar con Josué como comandante. Bueno, versículo 19. Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Y es muy importante que tengamos en cuenta esta palabra, fue llena toda la tierra de estos 3 hijos de Noé. Pablo menciona en Hechos 17 que todos somos descendencia de una sola raza. Y quiero detenerme aquí un poco a mirar Hechos 17,
Voy a empezar a leer a partir del versículo 22, donde se encuentra aquí Pablo en Atenas. Dice Pablo, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Vemos cómo Pablo tenía claridad, este es Nuevo Testamento, pero él tiene claridad del Génesis, él tiene entendimiento de cuál es el origen de toda la creación y quién es el creador, Dios mismo. Ni es honrado Dios, no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre, fíjense, de una sangre, Adán y Eva, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. No existen las razas, hay una sola raza, existen los grupos étnicos que al reunirse se mezclan entre ellos y comienzan todos los códigos de ADN a reproducirse y a mezclarse y a combinarse, y por eso está la similitud en los colores y de la piel, del cabello, de apariencia física, estatura, porque se mezclan entre ellos continuamente. Entonces, vuelvo a leer: de una sola sangre ha hecho Dios todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, Dios determina los días de vida que tenemos aquí en la tierra, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesucristo resucitó. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de eso otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Diosinio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces vemos cómo al mensaje del Evangelio y la proclamación del arrepentimiento y de la salvación por creer y confiar en Cristo Jesús, algunos van a creer y otros no van a creer, y aquellos que no creen les espera el juicio final. Por eso Dios nos da tiempo en su misericordia para que nos arrepintamos. Entonces, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Vemos aquí en el capítulo 20 que pasó un tiempo, porque cuando dice que él labró la tierra y plantó una viña, estamos dando tiempo a que siembra, cosecha, y hay una fermentación de la uva que se convierte en alcohol. Y dice el versículo 21 que bebió Noé del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Hay muchas interpretaciones con respecto a este versículo. La Biblia aquí específicamente no condena el acto de Noé. Algunos dicen que quizá Noé ignorantemente tomó de la fermentación de la uva el alcohol y que se embriagó accidentalmente. Es posible que de pronto ya Noé hubiera conocido este proceso antes del diluvio, no lo sabemos, pero lo importante es que entendamos que en general la Biblia describe que cuando estamos bajo el efecto de algo químico que controla nuestro cuerpo,
que eso crea disolución. Lo considera como pecado porque eso nos domina y nos controla, y que la idea es que nosotros seamos controlados por el Espíritu de Dios y no por algo químico donde no tengamos conciencia de lo que está pasando. Cualquier efecto químico que nos controle, que nos embriague, que nos confunda, es peligroso para nosotros, y la Biblia condena eso. En Efesios 5:8 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disoluciones. Es decir, la Biblia no condena que la persona tome vino. La Biblia lo que condena es la embriaguez. Y dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No significa que una persona que sea llena del Espíritu Santo vaya a actuar como alguien embriagado. Simplemente significa que es una persona que es controlada o dominada por el Espíritu Santo y no por el alcohol o una droga. La Escritura no culpa a Noé porque quizá él no conocía el proceso de la fermentación, quizá, no sabemos, pero sí condena la borrachera o la intoxicación. La Biblia en ningún momento está escondiendo el pecado o las malas decisiones de hombres o creyentes maduros. Vamos a leer a lo largo de toda la Escritura que hubo hombres de Dios que tomaron malas decisiones y que cometieron pecado y se arrepintieron y Dios los perdonó, y eran hombres maduros en la fe. Una persona madura en la fe cristiana puede pecar. Nadie es libre de pecado. Veamos, importante aquí, que cuando él bebió el vino y se embriagó, estaba descubierto, es decir, él se quitó la ropa, quizá el calor del vino, algunos tienen esta explicación, el calor del vino, se quitó la ropa, y dice que él estaba en medio de su tienda. Es posible que él haya caído en la mitad de la tienda. ¿Qué era la tienda? Su tienda era una habitación privada donde cualquier persona no podía arbitrariamente entrar, más tratándose de un hombre de edad avanzada. Entonces, ¿qué hace Cam, uno de sus hijos? Pan, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Por qué vio la desnudez de su padre? Porque él entró a la tienda. Y no solamente lo vio, sino que él se lo contó a sus hermanos que estaban fuera. La Biblia condena esto, y lo vamos a ver porque su padre Noé maldice a Cam por haber entrado a la tienda y haber visto su desnudez. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que no solamente él vio la desnudez, sino que hubo algo más pervertido que ocurrió en la habitación de Noé o en su tienda, porque en el 24 dice que cuando él se despertó de su embriaguez, supo lo que Cam había hecho, no lo que había visto, sino como que se hubiera hecho algo, y por eso algunos quieren entender esto como que hubo algo de morbosidad de parte de Cam. Hay varias interpretaciones. Algunos dicen que pudo haber visto voyerismo, que era complacerse con ver la desnudez de su padre. Pudo haber habido lascivia, sodomia o erotismo, es decir, que pudo haber habido una violación. En todo caso, ocurriera lo que hubiera ocurrido, Cam violó la dignidad de su padre, porque cuando uno ve la desnudez de una persona, está violentando la privacidad, y es una manera de dominio y de control y de agresión y de burla, de desprecio y de rebelión. Entonces, no solamente eso, vemos que él lo proclamó a sus hermanos, él fue y le contó a sus hermanos. En oposición a la reacción de Cam, ¿qué hacen Sem y Jafet o Jafet, los otros dos hijos de Noé? Dice que, la palabra aquí dice que tomaron la ropa de Noé, la pusieron sobre sus propios hombros, y ellos entraron en la tienda de espaldas, caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre y tenían cubiertos sus ojos o vueltos sus rostros, ¿sí? Ellos no iban a observar esa desnudez de su padre, no vieron la desnudez de su padre. Es decir, que ellos intencionalmente están tratando de cubrir algo que su padre había hecho. Su padre se había desnudado, había caído borracho en medio de la tienda, pero sus hijos vienen, y no solamente con ese respeto de que no ven la desnudez, sino que lo cubren a él. Muy seguramente en el versículo 24 despierta Noé de su embriaguez y supo que lo que había hecho su hijo más joven. Quizás se dio cuenta porque que algo pasó, porque
la forma como se encontró en la mitad de la tienda, en medio de allí, acostado, y con la ropa muy seguramente colocada de una manera diferente a lo que él normalmente hacía. En todo caso, sabemos que él supo lo que Cam había hecho. Entonces, ¿qué hace Noé? Noé va a maldecir a Canaán, que es el nieto de él. Recordemos que aquí vimos que Cam tuvo 4 hijos, pero él maldice solamente a Canaán y a su descendencia, no maldice a los otros, recordemos eso. Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Este siervo de siervos significa que va a ser esclavo, que él los va a servir a ellos. Maldice Noé a Canaán, hijo de Cam, y la profecía se cumple, por ejemplo, cuando leemos José 9:23, dice, ahora pues, refiriéndose a la descendencia de Canaán, malditos sois y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Eran las tareas que los cananitas y sus descendientes hacían sirviendo al pueblo de Israel. Vemos también en Primera de Reyes 9:20, dice, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, fereceos, heveos, jebuseos, que lo vimos ahora en el mapa de la descendencia de Canaán, todos estos grupos étnicos y muchos más que no eran de los hijos de Israel y porque no eran de los de la descendencia. Los hijos de Israel vienen a ser, recordemos, la descendencia de Sem. Todos los hijos de Israel vienen de Sem, no vienen ni de Jafet ni de Cam. Entonces, estos eteos, fereceos, heveos, jebuseos, que no eran los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra o sus criados, sus príncipes, capitanes, comandantes de sus carros o su gente de a caballo. Vemos que esto se cumple más adelante con la posesión de la tierra de Canaán y con el reinado de David y el reinado de Salomón y los siguientes reyes hasta la venida del Mesías. En el versículo 26 leemos, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Entonces, Noé bendice a Sem. Esta bendición que hace Dios a Sem es muy importante porque el Mesías viene a través de Sem. De Sem viene la mejor bendición para la humanidad. El nacimiento del Mesías, el nacimiento de la mujer, lo vimos en Génesis 3:15, enviado para salvar a los pecadores que se arrepienten. Leemos en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando vino el cumplimiento de la profecía que Jesucristo se hizo hombre y vino a la tierra y no pecó y fue crucificado y murió y resucitó. Entonces, este es el cumplimiento. Cuando vino este cumplimiento del tiempo, lo que Dios había prometido desde el Génesis 13, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Los descendientes de Canaán serán siervos y esclavos tanto de Sem como de Jafet. La genealogía completa de Sem la vamos a ver en el capítulo 11. Vamos a ver esa genealogía. ¿Por qué vamos a ver la genealogía completa en el capítulo 11? Porque después de la genealogía completa de Sem, vamos a ver que desde Noé hasta Abraham hay 10 generaciones. Versículo 27 dice, engrandezca Dios a Jafet o Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Es decir, que Jafet va a estar bajo la cobertura de la bendición de Sem. Dios bendice a Jafet mediante una relación estrecha con su hermano Sem. Y ya en el versículo 28 y 29 dice, vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Vemos entonces que Noé vivió en un mundo de maldad, le tocó ver demasiada maldad, después vio el diluvio y tristemente le tocó ver la rebeldía de su hijo Cam, la corrupción,
pero en medio de todo eso, él fue pregonero de justicia durante 950 años de vida. Conclusión, Noé no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre de fe. Vamos a mirar en el próximo estudio, en los siguientes capítulos 10 y 11, la genealogía, la descendencia de Sem, hasta que nos va a llevar hasta Abraham más adelante. Y va a ser bien interesante esta genealogía. Es importante que entendamos que la Biblia habla de la genealogía desde Adán hasta Jesucristo. Es muy importante porque era importante que se cumpliera la promesa de Dios en Cristo Jesús, que él iba a ser descendiente, hijo de David, descendiente de Adán y Eva. Y es importante que entendamos esto porque ya después de Cristo son aquellos que están en Cristo Jesús, el que es creyente, el que ha nacido de nuevo, el que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, somos los que vamos a formar parte de esa promesa que Dios ha hecho. Y recordemos que la promesa que Dios hace es una promesa que va a ser para siempre. No es una promesa temporal, nunca termina allí. Este es un pacto perpetuo. Lo que Dios hace es algo perpetuo para toda la eternidad y nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, somos parte de esta promesa. Entonces, hasta aquí el estudio del capítulo 9. El próximo estudio, si Dios lo permite, vamos a ver los capítulos 10 y 11.